Que el Señor les bendiga en esta noche. Soy el pastor Javier Ortiz de la Iglesia Pentecostal Unida Tabernáculo de Refugio en el pueblo de Arecibo. También soy copastor en la Iglesia Pentecostal Unida Tabernáculo de Refugio en Bayamón. Regularmente nuestros servicios en Arecibo son los jueves en la noche a las 7:30 y estamos aquí a través de estas ondas para compartir la palabra, en especial con mis hermanos de la Iglesia de Arecibo. Quiero darle gracias al Señor, amén, por el privilegio de poder compartir su palabra, ¿verdad? De manera virtual, compartida con un compañero ministro, que ciertamente pues es un beneficio, es un privilegio que tenemos en estos tiempos, amén. No nos podemos congregar, pero de alguna manera nos podemos encontrar en las redes sociales, pero esto no reemplaza nuestra fe, la fe. Los medios de comunicación, la forma de congregarnos, tal vez se puede decir que ha sido virtualizada gracias a la tecnología. No puede ser virtualizada, amén, no puede ser virtual. Nuestra fe debe ser práctica, debe ser constante, amén. Voy a darle un momento para que más personas se puedan conectar. Quiero enviar un saludo también a mis hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida Tabernáculo de Refugio en Bayamón. Siéntase en la libertad de compartir esta transmisión, con quien usted crea que pueda ser beneficiado. Nuestro deseo no es tener más exposición, sino poder compartir la palabra de Dios con aquel que tiene la necesidad. Amén. En estos tiempos, yo creo que no está de más seguirlo repitiendo, que nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, y nuestra esperanza, ciertamente, con la alabanza que escuchamos de fondo, nuestra esperanza está solamente en Jesucristo. Recientemente, hace apenas tal vez menos de 2 horas, ya en Puerto Rico recibimos la noticia de que el periodo de cuarentena o de shelter in place, como dicen en los Estados Unidos, fue extendido otros 14 días. Estamos hablando de aproximadamente ya para abril 12. Le hice el comentario a mi esposa, vamos a pasar lo que se llama la Semana Mayor, la vamos a pasar en casa. La Pascua, Pascua, Resurrección, el Viernes Santo, como mucha gente le conoce. Y vuelvo y digo, creo que en estos tiempos, más que cualquier otra cosa, a nosotros los creyentes, los que antes de esta situación habíamos puesto nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe está siendo perfeccionada, está siendo puesta a prueba. Compartí la semana pasada, siéntate en la libertad de buscar el live, el jueves pasado, compartía que no siempre el Señor nos va a sacar de los problemas, no siempre nos va a libertar de ellos, pero que nuestra confianza debe estar puesta única y exclusivamente en Él. En esta noche quiero compartir la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, verso del 1 en adelante. Y leo en el nombre de Jesús. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quiero hacer énfasis en el versículo 2 y 3, repito, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En ese primer verso, ahí el apóstol Santiago nos está diciendo que estamos combatiendo y luchando, pero no tenemos lo que estamos deseando. Note que de alguna manera, por lo menos aquí en Puerto Rico, a pesar de los muchos esfuerzos que está haciendo el gobierno, la medicina, no se ha podido llegar a ese punto donde se pudiera evitar lo que el gobierno está intentando. Ciertamente han detenido o de alguna manera están tratando de evitar, perdón, déjame corregirlo, están tratando de evitar que más gente sea contagiada, pero aún en cuarentena o a esta fecha, el número de personas contagiadas con el coronavirus o el COVID-19 ha ido en aumento, aún si se supone que la gente está en su casa. Entonces, ciertamente los protocolos, y no le estoy quitando valor, en estos días recientes se hizo un homenaje, se trató de hacer un homenaje a todos aquellos personas que trabajan en el área de la salud, doctores, enfermeros, paramédicos, y se hizo un aplauso eso de las 9 de la noche por el esfuerzo que están haciendo. Los turnos están siendo más largos, de igual manera la policía, los que trabajan en la seguridad pública, están tratando de hacer lo humanamente posible, pero note que de alguna manera, aún con muchos esfuerzos, no se ha podido llegar a donde se está queriendo. Y de igual manera, hoy recibí, no sé, no me dio tiempo de verificarlo porque lo recibí cerca de esta transmisión, un post o me compartieron una noticia que en el gobierno de Italia, si es cierto o no, pues usted lo puede verificar, que en Italia en solamente 24 horas hubieron casi 800 muertos y que el primer ministro de Italia estaba de alguna manera reconociendo la impotencia del gobierno para manejar la crisis que se estaba viviendo. Y yo no creo que muchos países poco a poco vayan yendo o se vayan añadiendo a esa lista de que en un momento dado la gente no va a tener qué hacer, porque las herramientas humanas ciertamente van a llegar a un límite. Y en un meme, en una imagen que compartieron cuando me estaban hablando acerca de lo de Italia, decía el primer ministro que solamente Dios podía ayudarlos. Si es cierto o no la noticia, en realidad el contenido de ella no deja de ser cierto. Dentro de esta situación de crisis, quien único puede hacer algo por nosotros se llama Jesucristo. Pero note que esto no se debe solamente a la crisis del coronavirus. Puede ser en cualquier tipo de crisis, cualquier crisis de salud, no solamente por COVID-19 o influenza o neumococo o cualquier cosa que pueda venir del sistema respiratorio, cualquier circunstancia. Hoy mismo me estaban compartiendo que un compañero ministro aquí en Puerto Rico se le detectaron un tumor en el cerebro y va a ser operado dentro de pocos días. Hace esta misma semana recibí la noticia que un compañero ministro en los Estados Unidos falleció a causa de complicaciones con el coronavirus. Y no estoy diciéndote estas cosas para llenarte de pesadez o traer malas noticias o inculcarte más pánico, nada por el estilo. Solamente esta transmisión lleva por título: y si Dios no contesta o si Dios no nos libra.
Y tú y yo tenemos que llegar a un punto, nuestra fe debe llegar a un punto que no necesariamente la fe es un instrumento para manipular a Dios, para que Dios haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Tú y yo tenemos que comprender que nuestra fe es traducida como confianza, confianza en que si yo pongo mi fe en Dios, mi confianza está puesta en Dios, Él sabe de que yo tengo necesidad, Él sabe lo que es necesario hacer, Él sabe lo que conviene, y es allí donde quiero llevar tu atención en esta noche. Y continúo leyendo y el versículo 3 del capítulo 4 del libro de Santiago para beneficio de los que se han conectado más tarde. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Haz el ejercicio conmigo, pregúntate. ¿Por qué yo escucho personas y no estoy, yo creo que cualquier oración es buena, siempre y cuando esté dirigida al Señor? Pero si nosotros estamos aprovechando este tiempo para madurar, para crecer en nuestra relación con Dios, si de alguna manera la situación empeora, sí, yo he escuchado dichos que antes de que aclarezca o antes de que amanezca la noche más oscura, el punto más oscuro de la noche es justo antes de amanecer, justo antes de que llegue la claridad o de que llegue la salida o la contestación. Puede ser que las cosas empeoren, pero ¿cómo empeoraría? Por lo menos aquí en Puerto Rico estaríamos más de un mes en nuestra casa, en cuarentena, 2 meses, 3 meses. Mire los pronósticos, el mundo de la manera en que se está moviendo, los Juegos Olímpicos que se supone que estaban pautados para, que es un evento ciertamente mundial, estaban pautados para el final de julio y principios de agosto, esos 14, 15 días, 16 días que duran los Juegos Olímpicos, y fueron suspendidos hasta posiblemente el verano del año que viene. He visto muchos eventos, no solamente sociales, pero dentro de la iglesia del Señor, han sido pospuestos, muchos cancelados. Ciertamente nuestro orden de cultos ha sido cambiado. Esta situación llegó y literalmente nos ha cambiado la vida a todos, enfermos y no enfermos, contagiados o no contagiados, aquellos más expuestos o menos expuestos. Ciertamente nos ha cambiado la vida a todos, y yo estoy totalmente de acuerdo que quien único puede librarnos de esta situación es el Señor Jesucristo. Pero yo quiero, y esto de una manera subjetiva, viéndolo como un todo, pero si somos un poco más objetivos, si vamos a nuestras propias situaciones personales, ¿cuántas veces hemos pedido cosas al Señor en situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones emocionales? ¿Cuántas veces hemos venido confiadamente al Señor, creyendo, poniendo toda nuestra fe en Él? Y hemos pedido de X o Y manera, porque he escuchado muchos pastores en muchos años diciendo que uno tiene que ser específico a la hora de pedir. Pero muchas veces esto es un arma de doble filo, porque en esa especificidad, si está bien usada la palabra, le queremos decir a Dios qué hacer. Y muchas veces cuando le decimos a Dios qué hacer, Él no ciertamente responde específicamente a lo que nosotros hemos pedido. Pero algo que yo sí estoy seguro es que cuando yo he puesto mi fe en el Señor, creyendo y confiando en Él, no por vista, sino en fe, creyendo, no es lo que yo estoy esperando, sino que Él es poderoso para hacer mucho más abundante, como dice el libro de Efesios capítulo 3, que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Cuando mi fe ha sido ciega, que le he puesto en el Señor, yo puedo testificar que el Señor no solamente ha suplido mi necesidad, pero me ha dado mucho más. En ocasiones no me ha librado, pero siempre, siempre, siempre ha estado conmigo. Y vuelvo y hago el énfasis. Y si pedimos, ¿por qué muchas veces no recibimos? Y si estamos pidiendo, Señor, líbranos de esto, Señor, como si de momento fuera a venir un viento, y yo creo, no estoy menguando tu fe, no quiero que entres en ese pensamiento, pero mucha gente me parece
que están orando de una manera equivocada, porque cuando tú los escuchas orar es como si estuvieran pidiendo que viniera un viento recio y de momento limpiara el planeta completo de todo este mal o de este padecimiento o de esta pandemia, que es el nombre que lleva, el nombre correcto. Y yo creo ciertamente que mi Dios es capaz de hacerlo. Pero mi pregunta a ti en esta noche, ¿y si el Señor no lo hace? ¿Y si no nos libra de la manera que nosotros estamos esperando? ¿Todavía Él sigue siendo Dios? ¿Todavía Él sigue siendo digno o merecedor de que nuestra fe y nuestra esperanza esté puesta en Él? Pues mi contestación ciertamente es que sí. Nada ni nadie merece, más allá fuera de Jesucristo, que nosotros pongamos nuestra esperanza. Cuando yo entiendo que Él es la fuente, que Él es todo lo que yo necesito, entonces yo no tengo que buscar fuera de Él absolutamente nada, porque yo entiendo que aún la medicina, mi familia, cualquier cosa que pudiera ayudarme o brindarme una solución en X o Y situación, todo proviene de Él. Si Él es la fuente, todo lo demás son recursos. Y en esta hora, vuelvo y te repito, si el Señor no nos libra, si Él no hace lo que estás esperando, si no lo hace en el tiempo que tú y yo estamos esperando, todavía Él es Dios, todavía es digno de adoración, todavía Él sería el objeto de tu adoración. En esta situación, y escúchame, porque es allí donde está la clave de lo que quiero compartir contigo. Ciertamente al estar encerrados, no encerrados, vamos a decir guardados, estamos en cuarentena, estamos en alejamiento, estamos distanciados. La expresión que se usa en las redes, en los medios, es distanciamiento social. Y ciertamente nos hemos distanciado, nos hemos tenido que distanciar aún de nuestra familia extendida. Quiere decir los que no viven con nosotros en nuestras cuatro paredes, en nuestra casa, hogar, y aún a la familia. Se está diciendo tantos videos que he visto, porque ciertamente las redes están saturadas de consejos, de avisos, de anuncios, y ya estamos sobreinformados, pero mucha gente no tiene más nada que hacer. Y las redes pues se han convertido, ¿verdad?, en el objeto de entretenimiento, donde todo el mundo apela, donde todo el mundo va, y aún se recomienda, mire, no es tiempo de visitar la familia, salude de lejos, un abrazo de lejos, virtual, haga llamadas, videollamadas, llame de vez en cuando, salude, escriba, pero siempre manteniendo físicamente un alejamiento. Y vuelvo y digo, y todas estas cosas a mucha gente no les ha servido, porque más y más personas, poco a poco, en Nueva York, el número ha ido creciendo exponencialmente. Vuelvo y repito, y si el Señor no nos libra, y los que el Señor no ha librado, porque personas, compañeros dentro de la fe, hermanos en Jesucristo, gente que fue lavada con la sangre de Jesucristo, gente que invocó, hermanos, ministros, personas que han invocado el nombre de Jesucristo sobre sus vidas cuando fueron bautizados. Y aprovecho y te digo, tú quieres ser salvo, tú quieres llegar aún más allá, porque después del coronavirus, del COVID-19, de esta pandemia, yo te aseguro que las cosas van a ir de mal en peor, y hay una eternidad que nos está esperando a todos, y la única manera de llegar a esa eternidad, a ir a donde todo el mundo quiere ir, al cielo a donde todo el mundo quiere ir, tú necesitas nacer de nuevo, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas darle la vuelta a tu vida. No es un giro 360 de volver al mismo sitio, no, necesitas dar un giro 180, necesitas cambiar el rumbo de tu vida, necesitas ceder el control de tu vida a Jesucristo, rendirte por completo, arrepentirte de tus pecados, y necesitas después bajar a las aguas, ser bautizado por inmersión, como dice la palabra en el libro de Hechos 2:38. Necesitas bajar a las aguas en el único nombre que tiene el poder y la capacidad de limpiar los pecados, en el nombre
de Jesucristo. Si tú no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo cuando te bautizaste, si no invocaste el nombre de Jesús, lamento decirte que tus pecados todavía no han sido perdonados. Para que los pecados puedan ser lavados, esto solamente sucede en el bautismo en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo. Y después necesitas ser lleno del poder del Espíritu Santo, y a esto es a lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Personas que han nacido de nuevo fallecieron a causa de esta situación u otras situaciones de salud. Y te pregunto, ¿acaso Dios no los escuchó? ¿Acaso Dios su fe no fue suficiente? Como hablábamos la semana pasada, no podemos entrar en esa dinámica, porque la fe en Jesucristo, vuelvo y repito, no es un artículo, no es un abacadabra, no es un amuleto de la buena suerte que hace que Dios atienda y haga lo que yo le estoy pidiendo. La fe en Jesucristo me hace depender de Él. Por eso dice el apóstol Pablo, repitiendo, amén, lo que dice en el libro de Habacuc: el justo por la fe vivirá. Pero cuando no recibimos lo que estamos pidiendo, el libro de Hebreos capítulo 11 nos hace todo un listado de héroes de la fe. Y al final, en los versos finales dice, y todas estas personas, todos estos héroes de la fe, aunque no recibieron lo prometido. Entonces, el Señor promete pero no cumple. No, lo que dice la palabra es que a ellos se les dio una promesa y ellos no llegaron a verla. Pero el Señor ciertamente no es mentiroso. Él cumple sus promesas. Él es fiel, Él es poderoso. Él cumple lo que Él habla, lo que sale de su boca, Él lo va a hacer. Pero tú y yo tenemos que comprender y comenzar a intimar con el Señor. El Señor, antes de librarnos de este problema, ¿qué tú realmente quieres hacer en mí? ¿Qué tú quieres provocar en mí? ¿Qué tú quieres? ¿En dónde yo debo cambiar? ¿Qué aspecto? Porque entienda una cosa, si el Señor nos saca del problema intactos, sin que nada hayamos padecido, sin que nada nos haya pasado, sin que hayamos aprendido nada, entonces el problema fue inútil, porque la situación no provocó crecimiento, madurez, cambio. La situación no nos llevó a dejar cosas que tal vez deberíamos dejar. Hay gente que dice que toda esta situación de cuarentena ha provocado que le bajemos las revoluciones a nuestra vida porque estábamos demasiado muy acelerados. Escuchaba a mi pastora, la reverenda Sara Ortiz, diciendo que todo esto de alguna manera ha evitado que gente disminuya los niveles de estrés, pero a la misma vez aquel que no tiene su confianza y su fe y confianza puesta en Jesucristo, en realidad todavía están en ansiedad, están en afán, y antes tenían unas situaciones que les ocasionaba estrés o les ocasionaba, vuelvo y digo, ansiedad, afán, y ahora, aún encerrados en su casa, están en ansiedad, que si se va a acabar la comida, están en ese estrés, ¿cuánto va a durar esto? Ya no aguanto más, los muchachos, la escuela, el trabajo, voy a cobrar, no va a cobrar. Aquí en Puerto Rico ahora no solamente nos añadieron 14 días más a la cuarentena o al distanciamiento social, ahora también le añadieron 2 horas al toque de queda, porque había una restricción. No solamente teníamos una orden ejecutiva de gobierno donde teníamos que permanecer en casa, pero habían unas horas para salir a la calle de 5 de la mañana a 9 de la noche. Ahora son áreas de 5 de la mañana a 7 de la noche. Le restaron 2 horas al tiempo que se puede estar en la calle. Si usted no ha escuchado las noticias aquí en Puerto Rico, también los que tienen vehículos, no todos los vehículos pueden estar en la calle al mismo tiempo. Si su vehículo termina en los números pares, usted puede estar en la calle, usted puede salir entre 5 de la mañana y 7 de la noche. Los lunes, los miércoles y los viernes, si su carro, la tablilla de su vehículo termina en un número impar, usted puede ir a la calle, hacer gestiones martes, jueves y sábado, porque los domingos todos los supermercados, tengo entendido que van a permanecer cerrados, y yo me imagino que de alguna manera van a ir incrementando, van a ir añadiéndole a las restricciones, porque lo que están tratando de evitar es que el número de contagiados vaya en aumento, cosa que no han logrado todavía. Y lo que quiero decirte, cuando Santiago está diciendo
pedís y no recibís porque pedís mal. Tú y yo tenemos que comprender que nosotros no necesitamos decirle a Dios cómo hacer el papel de Dios. Él es Dios. Él sabe lo que Él necesita hacer. Él sabe lo que conviene a nuestra vida. Él dice a través del profeta Jeremías que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Entiende que tú y yo tenemos una perspectiva de la situación, pero tenemos que comprender que si nuestra fe llega al punto donde Dios quiere que nuestra fe esté siendo perfeccionada, tú y yo no tenemos que dejarnos llevar por lo que estamos viendo, por lo que estamos oyendo, por lo que estamos recibiendo a través de las redes sociales, tanta información, pesimismo, entiende que nuestra confianza, nuestra fe está en Jesucristo, pero esto no se trata de vista. Tú no puedes tener los ojos abiertos y tener fe en Jesucristo a la misma vez, porque lo que estás viendo a través de tus ojos te va a llevar a dudar. Y dice la palabra que cuando pedimos cosa alguna, si dudamos, no vamos a recibir absolutamente nada. Pero tú y yo tenemos que comprender que si nuestra fe está en Jesucristo, tú y yo, antes de pedirle, Señor, sácame del problema, tú y yo tenemos que pedirle, Señor, ¿qué tú estás tratando de hacer en mi vida a través de esta situación? ¿Qué yo necesito aprender? ¿De qué manera yo necesito mejorar mi vida? ¿Qué cosas yo tengo que dejar de hacer? ¿O qué cosas necesito comenzar a hacer? ¿O qué cosas necesito hacer mejor? Porque tal vez las estabas haciendo, pero tal vez necesitas aumentar la dosis de lo que estabas haciendo para poder hacerlo mejor. Y ese tipo de contestación viene de la presencia de Dios, pero es solamente a través de la intimidad. Y no va a ser posible que tú escuches la voz de Dios o que puedas sentir a Dios hablándote a través de su palabra, porque la palabra de Dios sirve para perfeccionar nuestra vida. No es posible que la palabra de Dios nos perfeccione, nos limpie, como Él le decía a sus discípulos, cuando nosotros toda nuestra oración es: Señor, líbranos, 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 Señor, líbranos. Yo creo fielmente que Dios tiene el poder para hacer lo sobrenatural. Para mi Dios no hay absolutamente nada imposible. Lo he visto, lo he creído, estoy convencido, estoy persuadido que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Pero lo que sí Dios no va a hacer es cambiarnos si nosotros no permitimos que Él nos cambie. Y tú y yo como cristianos, como creyentes, y yo te invito, si todavía tú no has creído en el Señor, entrégale tu vida al Señor. Yo no te voy a invitar a que aceptes al Señor como Jesucristo, no. La oración correcta es: pídele, Señor, yo me rindo a ti, acéptame. Y Él, con los brazos abiertos, Él te va a recibir, pero hay unas cosas que necesitas hacer y con mucho gusto te las puedo compartir. ¿Quieres ir al cielo? Hay una manera para ir al cielo. Te puedo compartir todo eso, pero no es el objeto de esta transmisión o de esta no es en lo que estoy enfocado en esta noche. Y quiero compartir contigo en 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo en un momento dado le dice, el apóstol Pablo comienza a relatar acerca de que él conocía a un hombre que había sido llevado al tercer cielo, y los que han estudiado la palabra, o los que estudian la palabra, saben que él estaba haciendo referencia a sí mismo. Él dice que él no sabe si había sido en el cuerpo o fuera del cuerpo, y que había oído y visto cosas que no era posible al hombre poder hablar de ellas. Y dice la palabra que él mismo está relatando en 2 de Corintios capítulo 12, que para que la grandeza de las visiones no le exaltase, escúcheme, el Señor, a través de una situación de salud, estaba impidiendo que el apóstol Pablo entrara en una situación de actitud, o en una actitud de soberbia, de cuando uno se exalta, de cuando uno se le infla el pecho, de cuando uno comienza a creerse que uno puede por sus propias fuerzas. Y todas estas situaciones que estamos viviendo hoy día, la gran mayoría de todos nosotros, posiblemente los que me están viendo y los que me puedan ver más adelante, yo estoy creyendo que muchos de nosotros estamos conscientes que en nuestras propias fuerzas no hay mucho que podamos hacer. Y como compartíamos la semana pasada, y te recomiendo, te exhorto, si tienes la oportunidad, si tienes el tiempo, que veas el mensaje, la enseñanza de la semana pasada. Todo esto que estamos viviendo, lo que está exponiendo es nuestra vulnerabilidad. Cuando no somos capaces
de lidiar con nuestras propias fuerzas, de enfrentar al enemigo con nuestras propias fuerzas cuando reconocemos o cuando estamos expuestos, sabiendo que con nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestros medios, tecnología, medicina, cosas que estamos haciendo para poder salir de toda esta situación, entendemos que no estamos llegando a donde quisiéramos llegar. Y cuando estamos vulnerables, entonces nos acercamos al Señor, y es ciertamente lo que tenemos que hacer, es acercarnos al Señor. Y dice el apóstol Pablo, cuando él entiende que esta situación que había venido a su vida, el aguijón en la carne, él lo dice, para que no me exaltase, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Él está hablando de algo futuro. Todavía él no había entrado en una actitud de autoexaltación o de soberbia, de creérsela, como decimos a veces. Todavía él no había llegado a ese punto. Pero el Señor estaba evitando que él llegara a ese punto, porque el Dios a quien yo le sirvo, cuando yo entiendo que él no solamente tiene poder para restaurar el pasado, que él no solamente tiene poder para reparar o restaurar el presente, pero Dios muchas veces en su poder se anticipa a los tiempos, y para que no lleguemos a una situación equivocada, a una decisión errónea, muchas veces el Señor nos altera los planes, evitando que nosotros podamos entrar o caer en un hoyo o en un error. Ese es el poder del Dios a quien yo le sirvo. Y a través de esta situación de salud, dice el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Segunda de Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo estaba siendo específica: Señor, quítame esta situación que me está quejando mi salud. Y el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Entiende que el poder de Dios no se va a exaltar o no se va a perfeccionar en tu vida cuando tú y yo estamos bien, cuando estamos en las papas, cuando no tenemos necesidad de nada, cuando estamos cómodos en la casa con la alacena llena, el tanque de la gasolina lleno, todo está bien, las cuentas están pagadas, estamos bien, nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo está perfecto. Sí, Dios puede exaltarse allí, pero también el poder de Dios se va a perfeccionar en nuestra vida cuando nuestras debilidades comienzan a relucir, cuando salen a flote nuestras debilidades, cuando somos vulnerables, cuando ya no podemos, cuando hemos terminado nuestra fuerza, cuando ya no tenemos más a dónde ir. Allí es a donde el poder de Dios comienza a perfeccionarse en nuestra vida. En una ocasión escuché a un compañero ministro, un misionero aquí en Puerto Rico, reverendo Paul Rivero, diciendo, y esta expresión cuando la escuché de esta manera, la hice mía, que las veces que él había visto mejor a Dios actuar había sido en medio del caos. Porque muchas veces el caos no es otra cosa que la gente haciendo lo que le da la gana, gastando sus medios, gastando su fuerza, como la mujer del flujo de sangre. Gastó todo lo que tenía, cuando ya no tenía más, cuando ya estaba arrastrada, fue cuando llegó a los pies del Señor. Y allí el poder de Dios se perfeccionó en su debilidad. Y dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 12, verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Yo no voy a añadirle a la palabra de Dios porque yo no voy a ser anatema, pero todas esas expresiones que hemos leído ahí, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, podríamos traducirlas o traer expresiones actuales: pandemia, enfermedades, situaciones económicas, inseguridad financiera, problemas, porque también he escuchado y me he dado cuenta que mucha gente, cuando ha convivido mucho tiempo con su propia familia, han salido a relucir las situaciones que no habían sido arregladas o conversadas en el tiempo correcto.
Pero eso son otros $20. No es de lo que estamos hablando. Situaciones emocionales, situaciones en el matrimonio, cualquier situación que yo pueda llamar que es una debilidad en mi vida, dice el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, me voy a gloriar en todo este tipo de situaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces Dios tiene que exponernos a situaciones difíciles, a situaciones de encierro como la que estamos viviendo, para que nos demos cuenta dónde realmente estamos parados, dónde realmente estamos, nuestro caminar con el Señor es lo que realmente pensábamos que era. Porque hay gente, vuelvo y digo, que son cristianos, son creyentes de muchos años, sirven al Señor, van a la iglesia, son fieles en sus finanzas, hacen todo lo que se les pide, pero de alguna manera había entrado tal vez en una situación de rutina. Ellos mismos son los que autodictaban si su vida estaba bien o no. Ellos son los que ellos mismos se aprobaban su caminar con el Señor. Y recuerde lo que dice el apóstol Pablo: no es aprobado aquel que se aprueba a sí mismo, sino aquel que es aprobado por Dios, aquel que es alabado por Dios. No, yo mismo no me puedo decir, ven buen siervo y fiel, vas a entrar en el cielo. No. Eso le corresponde al Señor decir, ven buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es Él, no yo. Es lo que Él dice, es lo que Él quiere hacer y no necesariamente lo que le estamos pidiendo. Pero cuando yo estoy alineado con el Señor, como hablábamos la semana pasada, cuando mi corazón está alineado con el Señor, cuando yo estoy en comunión con Dios, cuando yo estoy, vuelvo y digo, no es que mi camino es paralelo al de Dios, porque yo no puedo caminar mi propio camino y pretender que estoy caminando de la manera correcta. Entiende que hay un solo camino que lleva al cielo, hay una sola manera de caminar y Él nos ha dejado las instrucciones aquí en su palabra. Y tú y yo tenemos que comprender que se trata de lo que Dios dice, es lo que Él quiere hacer, es su propósito, es lo que Él ha estipulado o ha decidido para nuestra vida, porque a fin de cuentas tú y yo no tenemos derecho sobre nuestra vida, porque se lo rendimos en ese momento dado en que nos entregamos al Señor. Entonces, vuelvo y digo, no estoy tratando de frustrar tu fe, es todo lo contrario. Es que quiero invitarte a que oremos y pidamos de la manera correcta. Por supuesto, creyendo que Dios puede librarnos, que Dios tiene un cerco de protección sobre nuestra vida. Pero entiende que ese cerco de protección no es una burbujita donde estamos, o una esfera de cristal donde estamos guardados para que nada nos pase. Es todo lo contrario. Es ese cerco de protección que a través de las situaciones, como la que estaba viviendo el apóstol Pablo, cuando tenemos aguijones en la carne, cuando tenemos mensajeros de Satanás abofeteándonos, cuando tenemos situaciones aquejando nuestra vida, cuando hemos caído en el hoyo, entiende que Dios no siempre nos va a sacar del problema, pero Él siempre va a estar con nosotros. Mi Dios no deja, mi Dios no desampara. Él siempre está con nosotros. Y Él, estando con nosotros, te dice en esta hora, Él estando contigo ahí en medio de la situación. Y quiero declararlo en fe, que si tú le has invitado, si tú has abierto la puerta de tu hogar, pero más importante, la puerta de tu corazón, yo quiero declararlo sobre tu vida, que Dios está contigo como poderoso gigante. Él promete no dejarte, no desampararte. Él está contigo. Pero entiende que aún Él estando con nosotros en un momento dado, cuando Pedro, en esos días finales, cuando Pedro estaba con el Señor Jesucristo, todavía el Señor Jesucristo no había sido crucificado, y el Señor le da un anuncio a Pedro, le dice: Pedro, te han pedido para zarandearte, te van a sacudir, van a azotar tu vida. Y el Señor no le dijo: pero mira, yo he rogado para que no te pase nada, yo estoy rogando, mira, para que esa situación sea desviada y no venga a tu vida, para que tú seas intacto, para que tú estés, mira, porque tengo una burbujita para ti, una esferita de cristal donde nada te va a pasar. Es todo lo contrario. Lo único que el Señor le dice: yo he rogado que en medio de la situación que te pidieron para pasar por una situación, y la contestación no fue que vas a ser librado, la contestación que el Señor le da: yo estoy rogando, o he rogado que tu fe no falte. Entiende que es por fe
que nos podemos acercar a Dios. Es por fe, es con fe que podemos agradar a Dios. Es a través de la fe que vamos a poder vivir. El justo por la fe vivirá. Nuestra alma es guardada mediante la fe. Se trata de fe. Y la fe me lleva a obedecer a Jesucristo. Vuelvo y digo, la fe no es un medio para yo manipular a Dios. Dios no responde a la necesidad. Dios responde a la fe. Pero la fe que Él ha determinado para nosotros, recuerde que tú y yo no podemos determinar lo que es fe. Él es el autor de la fe. Él es el consumador. Él es quien puede hacerlo. Y así les dice el Señor a Pablo: bástate mi gracia. El Señor te dice en esta hora: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te lo traduzco: no necesariamente el Señor va a abrir una puerta para que nosotros podamos ir a la calle a hacer lo que nos dé la gana. No necesariamente el Señor va a tocar a la gobernadora o a los gobiernos de turno, a los gobernantes de tu país, para que te permitan abrir la iglesia, para que puedas ir a congregarte, porque allí es donde tu fe se siente cómoda, porque necesitas escuchar la voz de los cantantes y de los adoradores de la iglesia, y necesitas la comunión con los hermanos, y necesitas también escuchar la voz de tu pastor en vivo. Pero te estoy diciendo que mi Dios te dice en esta hora, Dios te dice en esta hora: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando yo comprendo todo esto que te estoy, si lo puedes comprender, si lo puedes asimilar, el libro de Daniel capítulo 3 habla acerca de 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, la famosa historia del horno de fuego. Y esa historia lleva por título que ellos fueron librados del horno de fuego. Pero entiende una cosa: librado no significa que ellos estuvieron exentos, que el Señor evitó, el Señor no les evitó que ellos entraran en el horno de fuego. Aún no les evitó que fueran atados. No les evitó que fueran de alguna manera enjuiciados, atados, y ciertamente fueron tirados. Yo no sé si fueron puestos en el horno de fuego o si fueron lanzados en el horno de fuego. Pero cuando tu fe y la mía está puesta en el lugar correcto, de la manera correcta, entiende que mi fe y la fe que Dios está buscando perfeccionar en ti y en mí. Cuando Sadrach y Abednego, en el ultimátum que les dio el rey Nabucodonosor, les dijo: mira, que cuando toquen el salterio y el arpa, ustedes van a brincar, van a danzar, Y ellos dijeron: no tenemos que contestarte acerca de esto. No tenemos que responder palabra alguna. No es necesario no es necesario que tú y yo le hablemos al problema. Sí, ciertamente yo creo que se le puede. He escuchado muchos mensajes que uno debe pararse enfrente del gigante, pero entiende, no es a lo que te estoy tratando a donde la palabra de Dios nos quiere llevar en esta noche. De lo que te estoy hablando es que no siempre hay que estar abriendo la boca. En un momento dado, el salmo dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y más adelante dice: guarda silencio delante del Señor. Yo creo que es tiempo de orar de la manera correcta, no pidiendo necesariamente ser librados de que el Señor sácanos libres. Sí, yo creo en la cobertura de Dios. Te quiero invitar: sigue orando, intercede por los que están en enfermedad, intercede. Podemos interceder. Creo en la intercesión, creo en la oración, en el ruego, en la súplica por aquellos que están en necesidad, y creo en hablar y declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Pero también creo en que también es tiempo de que le pidamos al Señor: Señor, ¿qué yo puedo aprender? ¿Qué tú necesitas arreglar en mi vida? ¿Qué tú quieres quitar de mi vida? ¿Qué tú necesitas limpiar, sacar, Señor? ¿Qué yo necesito comenzar a hacer? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué errores he cometido? Y en este tiempo de intimidad, porque creo que nos sobra el tiempo, tenemos tiempo de más para tener intimidad con el Señor, para encerrarnos no con el Señor en la casa, porque no podemos salir, sino encerrarnos en nuestra habitación privada, entrar en comunión con nuestro Creador, entrar a cuentas con Él. Y pedirle: Señor, ¿qué tú quieres hacer en mi vida? ¿Qué tú quieres arreglar? ¿Qué tú quieres quitar? ¿Qué estoy haciendo mal?
Y Sadrach y Mesach, teniendo su fe, y recuerde que la palabra fe no está en el Antiguo Testamento, pero Sadrach y Mesach, teniendo su confianza en el Señor, dice en Daniel capítulo 3 y verso 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Él tiene el poder para evitar que esta epidemia, que esta enfermedad o este virus llegue a tu casa. Pero el mismo verso 17 dice, él y de tu mano, oh rey, él nos librará. Él tiene el poder, quiero decirlo, quiero declararlo. Mi Dios tiene el poder para librarte. El ángel del Señor, su presencia, su Espíritu Santo está contigo ahí en medio de esta situación. Y Él tiene el poder para librarte de esta o de cualquier otra situación. Quiero declarar que si el Señor te ha librado en el pasado de cualquier situación, Él es poderoso para volverlo a hacer. Y aún las situaciones que estamos enfrentando, las que ya enfrentamos y las que todavía no hemos enfrentado, mi Dios tiene el poder para librarnos. Él tiene el poder para desviar el problema. Él tiene el poder, aleluya, de sacarnos, de que nos podamos brincar la situación. Él tiene el poder. Pero el verso 18 dicen estos jóvenes, y si no, si acaso Él no nos libra, y entiendan, comprenda que librar ahí no significa eximir. Librar ahí no significa que Dios evitó que ellos fueran a juicio, ni que fueran atados, ni que entraran en el horno de fuego. Pero antes de que fueran lanzados, ellos están diciendo, y si no, sepas, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya. Y el rey continúa diciendo, y te lo parafraseo, el rey mandó a hombres vigorosos, a hombres fuertes, porque muchas veces, escúchame, aún después de haber orado, aún después de haber creído en el Señor con toda nuestra fuerza, porque ya no tenemos más nada que hacer. Yo también lo he vivido y lo he experimentado y lo he visto en mucha gente que después de haber orado, después de haberse acercado confiadamente al trono de la gracia, después de haberse acercado al Señor creyendo, confiando, poniendo toda su fe en Él, yo he visto que las situaciones también han empeorado, que el fuego es como si lo hubieran subido de nivel, si lo hubieran subido, si lo hubieran recalentado, como pasó en el horno de fuego que fue calentado 7 veces. Después de ellos haber hecho una declaración de fe, el horno fue sobrecalentado a tal grado que los estaban lanzando adentro murieron sin estar adentro. Pero cuando el Señor no necesariamente contesta nuestra oración, antes de que venga la situación, aún en medio de ella, tú y yo tenemos que entender que no vamos a dar nuestra adoración a más nadie, sino solo al Dios de los cielos. Cuando mi esperanza y mi fe está en Jesucristo, la adoración no es solamente una música que me para los pelos y me hace llorar. La adoración se convierte en la adoración que Él está buscando. Es una adoración en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Porque yo no estoy viendo a más nadie, sino que solamente le estoy viendo a Él. Y dice la palabra que cuando ellos fueron lanzados en el horno de fuego, en el verso 24 dice, en el verso 23, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Verso 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh Dios, oh rey. Verso 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. El rey Nabucodonosor estaba viendo que en medio del horno de fuego estos jóvenes fueron lanzados, atados dentro del horno ardiendo, pero el Señor estuvo con ellos en medio del horno. Y sí, sus ataduras fueron quemadas,
Ellos, dice la palabra, estaban paseándose, hermano. Si nuestra fe está puesta en el Señor, tú y yo nos podemos gozar en medio de esta situación. Tú y yo nos podemos reír, de alguna manera gozarnos de lo que está aconteciendo, porque estamos siendo probados. Y si estamos siendo probados es porque Dios nos está probando. Y si Él nos está probando es porque somos sus hijos. Y si somos sus hijos, tenemos la esperanza bienaventurada de que un día Él va a venir a buscarnos para ir a morar en la eternidad con Él. No tenemos que tener miedo de lo que está aconteciendo, porque si mi Dios está conmigo, no tengo que temer. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está conmigo, ¿por qué tengo que temer? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Confía en el Señor, descansa en su palabra. Tu Dios está contigo. Él no te va a dejar y no te va a desamparar. Él está con nosotros como poderoso gigante. No temas, no desmayes, descansa, está quieto, confía en tu Dios. ¿Y será posible que nos gocemos en esta tribulación? Sí, es posible que nos gocemos. Es posible que en medio del horno de fuego nos paseemos, porque el Señor lo prometió en el libro de Isaías. Cuando pases por el fuego, porque te lo digo, hermano, amigo, tú que me estás escuchando a través de esta transmisión, vamos a pasar por el fuego. El Señor no nos va a evitar el fuego. El apóstol Pedro dice, no tenemos que sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os sucediese. Entiende que Dios utiliza el fuego para perfeccionar nuestra vida. Y no necesariamente Él va a hacer lo que le estamos pidiendo. No necesariamente va a contestar de la manera que tú y yo le estamos pidiendo. Pero de lo que sí yo estoy seguro es que al final, cuando lleguemos al otro lado, cuando esta prueba termine, cuando venga al final de todas las cosas, en la iglesia Tabernáculo de Refugio de Bayamón, nuestra pastora Sara Ortiz nos ha enseñado un dicho: el final ya está escrito, ganamos. El final ya se escribió, ganamos. Ya Dios tiene su tiempo, nuestro tiempo está en sus manos. Él sabe lo que tú y yo podemos soportar. Él sabe si vamos a salir exentos, si vamos a salir intactos, o si es necesario que seamos atribulados, o si es necesario que seamos probados. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y como dice el apóstol Pablo, estoy persuadido del que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Y como dice el libro de Isaías, como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey mandó a sacarlo, porque estaba sorprendido, estaba asustado, con espanto de lo que estaba viendo. Dice que ni aún la ropa de estos jóvenes olía a quemada. El Señor promete en su palabra: cuando pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. Cuando pases por el río, este río de prueba, de pandemia, a todo tipo de celular, de artefacto móvil, mandan una notificación de que la alerta de que estamos, ¿verdad?, en toque de queda. Pero escúcheme, cuando estemos pasando aún por el toque de queda, con todos los efectos especiales, cuando estemos pasando por cualquier situación, no solamente coronavirus, no solamente influenza, no solamente cualquier situación que tú puedas estar atravesando de salud, cáncer, situación, enfermedad, diabetes, asma, migraña, alta presión, cualquier situación que puedas estar atravesando, mi Dios no siempre va a contestar de la manera que le estamos pidiendo, pero siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros. Y si Él no nos libra, para terminar, si Él no nos libra, al final, como quiera, yo te invito a que tú y yo le adoremos con toda nuestra fuerza. Que no quitemos nuestra fe, ni nuestra esperanza, nuestra mirada, no la quites del Señor Jesucristo. Si la estás poniendo a través de esta situación, porque esto ha servido para que tú pongas tu mirada en el Señor, gloria a Dios por la situación, porque esto sirvió para que tornaras tu mirada al Señor. Pero cuando esto termine, yo te invito, no hay que esperar al final. Yo no tengo que cantar el himno de victoria al final. Yo puedo cantar en medio de la situación.
Y yo quiero terminar esta transmisión orando. Te invito ahí donde te encuentres. Vamos a orar juntos. Podemos encontrarnos en la atmósfera espiritual. Y quiero orar creyendo que mi Dios está con nosotros. Que Él es poderoso para librarnos. Pero si no nos libra, si no hace lo que yo estoy pidiendo, si no hace lo que yo he creído, si lo que Él ha prometido, yo no lo veo con mis propios ojos. Yo sé que al final, como le pasó a todas esas personas, a todos esos siervos de Dios, hombres y mujeres de fe en Hebreos capítulo 11, si al final no recibimos lo prometido, si no lo vemos con nuestros ojos, si no tenemos la capacidad de palparlo, entiende que Dios está proveyendo algo mejor para que seamos perfeccionados. Ellos fueron perfeccionados a través de un no, a través de un bástate mi gracia. Ellos fueron perfeccionados a través de no, quédate ahí en medio de la situación, quédate en medio del desierto, porque necesito enseñarte de lo que soy capaz. Necesito enseñarte, hijo, que te dice el Señor, necesito enseñarte que en medio del desierto yo soy tu provisión, yo soy tu guardador, tu calzado no se va a desgastar, tu vestido no se va a romper. Aleluya, comprende. El Señor está con nosotros. En medio de la situación, Él está con nosotros. Y si tenemos que pasar por el fuego, bienvenido sea. Si tenemos que pasar por el agua, bienvenido sea. Atrévete a creerlo, créelo. Ten fe que venga el problema. Yo no dije ponte desafiante y comienza a desafiar al enemigo y comienza a desafiar el problema y sé irresponsable. Como te decía la semana pasada, vete para la calle. Cuando tengas oportunidad, vete para la calle y no te desinfectes las manos, no te laves las manos porque tú tienes fe. Yo no te estoy diciendo eso. Tienes que ser responsable. Dios no va a venir a hacer lo que nos corresponde a nosotros y nosotros no podemos hacer lo que le corresponde a Dios. Tú y yo no podemos guardarnos a nosotros mismos, pero tenemos un Dios que tiene el poder para guardarnos, que tiene el poder para librarnos, pero si no nos libra, créeme, en el problema Él va a estar con nosotros. Aleluya. Vamos a orar, Señor, en esta hora. Estamos delante de tu presencia, Dios. Me deleito, Dios, en compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, por aquellos que se han conectado, Señor, en esta transmisión en vivo y los que los puedan ver más adelante, Dios. Te presento a todos y a aquellos que me están escuchando en este momento, Dios. Señor, tú conoces todo lo que está aconteciendo. Esta situación no está desapercibida delante de tu presencia, Dios. Yo estoy creyendo, confiando, descansando en que tu soberanía, Dios, en que tú eres el dueño y Señor, que tú eres rey, Señor, en el cielo y tú eres rey en la tierra. Tu palabra dice, Señor, que una hoja no cae de un árbol si tú no lo autorizas, si tú no lo permites, Dios. Aún, Señor, lo específico de tu poder, tú conoces hasta los cabellos, Señor, que hay en nuestra cabeza. Señor, yo no tengo muchos, Padre, pero cada uno, Señor, de los detalles de nuestra vida, tú los conoces, Dios. Y tú estás al tanto, Señor, tú sabes quiénes son los que están en necesidad, los que han sido contagiados, Señor, los que tal vez están recluidos, Señor, en un hospital, en intensivo, los que están, Señor, atravesando diferentes situaciones de salud, Señor, y si alguna petición está siendo presentada a través de esta transmisión, Señor, tú conoces cada situación, Dios, tú conoces las tormentas, los problemas, las tribulaciones, Dios, tú lo conoces todo, Señor. Y en esta hora tu palabra me recuerda, Dios, que tú estás con nosotros como poderoso gigante, que tú no nos dejas ni nos desamparas, Señor, que tú eres nuestra sombra a nuestra mano derecha, Señor, que tú nos estás agarrando, Señor, por nuestra supuesta fortaleza, Señor, cuando la palabra dice, Señor Jesucristo, aleluya, nuestra mano es hábil, tú nos sostienes por nuestras habilidades, porque con nuestras habilidades nada podemos hacer, Señor, y nuestras debilidades tampoco nada podemos hacer, oh Dios, solamente, Señor, venimos a tu presencia creyendo que tú eres poderoso, que tú tienes el poder, Señor, para guardarnos y sin importar lo que pueda acontecer, sin importar lo que traiga el viento, el tiempo, los días que estamos viviendo, Señor, nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra confianza, Señor, está en ti, oh Dios.
Y en esta hora, Señor, yo hablo paz sobre aquel que está en angustia, Señor. Yo hablo, Señor, fe y confianza sobre aquel, Señor, que está en ansiedad, aquel que está atribulado, Señor, aquel que no tiene a dónde acudir, oh Dios. Yo te lo presento en esta hora, Dios, que sea capaz de verte en medio del problema, en medio del horno de fuego, en medio del mar, Señor, en medio del río, el mar rojo, Señor, en medio de la situación que le está quejando, que sea capaz, Señor, de verte y sentirte, Dios, porque tú no dejas ni desamparas, Señor. Tú no desprecias a aquellos, Señor, contritos y humillados. Y en esta hora, Dios, te pido, Señor, que les fortalezca, Señor, que les dé, Señor, el consuelo, la fortaleza que solamente tú puedes dar en este tiempo. Aquel, Señor, que a través de esta situación de la pandemia, del coronavirus, Señor, aquellos que han sufrido una pérdida, mi Dios amado, te pido que les consuele, Señor Jesucristo, y que esta situación simplemente sirva para que su fe sea perfeccionada, para que su fe sea fortalecida, para que sea aumentada, Dios. Y en aleluya, y si hay alguien, Señor, que la está padeciendo, cada uno de ellos, Señor, los presento. Aleluya, tu palabra dice que el castigo, Señor, de nuestra paz, que tú llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz del Calvario, Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor, y es por tu llaga que fuimos curados. Y yo hablo sanidad, curación, Señor. Yo envío palabra de fe sobre aquel que está enfermo, no solamente en coronavirus, cualquier otra situación. Nuestro compañero pastor de la iglesia de Aguadilla, hermano Tony, pon tu mano sobre de él, Señor Jesucristo. Estamos creyendo que su vida está en tus manos, Señor, que eres tú el médico por excelencia. Y cuando sea intervenido el lunes, Señor, eres tú quien va a dirigir, Señor, todo lo que ha de acontecer dentro de ese quirófano, y que tú le vas a llevar con bien, Señor Jesucristo, y le vas a sacar con bien, Señor. Y estamos hablando, creyendo que eres poderoso para sanar, Señor. Dale fuerza, dale la paz que él necesita, a él, a su familia, Señor Jesucristo, nuestros diferentes compañeros, hermano Miranda y su esposa, Señor, allá, Señor Jesucristo. Oro, Padre, pon tu mano sobre de ellos, bendíceles, Señor, y cualquier otro, mi Dios, que tal vez no venga a mi memoria en este instante, pero tú les conoces, Señor. Aquel que esté enfermo, sánale, Señor Jesucristo. Ten misericordia. A fin de cuentas, tú eres soberano, tú tienes misericordia de quien tú quieras tener misericordia, y nosotros solamente podemos apelar y pedirte que tengas misericordia, Señor. Sana, restaura, liberta, Señor, cualquier otra situación que pueda estar atravesando cualquiera de los que me está oyendo en este instante, Señor. Lo presentamos, Señor, delante de ti, y uno mi fe, Señor Jesucristo, creyendo que tú eres poderoso para librar. Pero si por casualidad, Señor, tú decides en tu soberanía, en tu sabiduría, Señor, no librarle, no eximirlos del problema, yo declaro tu palabra que tú vas a estar con ellos, Señor, en medio del fuego, en medio de la situación, en medio de la adversidad. Y como dice, Señor, en el Salmo 91, tú mismo declaras, con nosotros estarás tú en medio de la angustia, Señor. En esta hora, Dios, gracias, gracias, gracias por tu presencia, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, tu Espíritu Santo que hace morada en nosotros. Dios, gracias, Señor, porque estás con nosotros, no nos deja ni nos desampara. Gracias por tu palabra, Señor, viva y eficaz, que es más cortante que toda espada. Señor, tu palabra, Señor, donde podemos encontrar esperanza, Señor, donde podemos encontrar luz para nuestro camino, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, cada uno de los que me está escuchando, mis hermanos, Señor, de la iglesia de Arecibo, cada uno de ellos, su familia, mis hermanos en la iglesia de Bayamón, Señor, mis compañeros ministros aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo, Señor, cada uno de los santos, Señor, de tu iglesia, donde tu nombre, Señor, ha sido invocado, Señor Jesucristo, tu pueblo llamado de tu nombre. Declaramos tu cobertura, declaramos provisión, declaramos salud, sanidad, Señor, bendición hasta que sobreabunde, Señor. Gracias por este privilegio, mi Dios, en esta hora, Señor. Hace unos años, y termino con esto, el Señor me dio el privilegio, amén, inspirado por el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Hay una alabanza que no la voy a entonar, que se llama Entrad por sus puertas, y el Señor me dio el privilegio o la inspiración, amén, para añadirle un verso, amén, a esta alabanza, y dice de esta manera: bendito sea mi Dios
roca de mi salvación, mi torre fuerte y mi castillo, quien nunca me dejará, nunca me abandonará, y en él, solo en él, yo confiaré. Bendito sea mi Dios, roca de mi salvación, mi torre fuerte y mi castillo, quien nunca me dejará, nunca me abandonará, y en él, solo en él, yo confiaré. Y esa alabanza viene a ser la respuesta al tema o al título de esta enseñanza. Y si Dios no nos libra, al final, adórale. Dale la gloria y dale la honra, porque Él es Dios en toda situación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido para mí un honor, un privilegio poder compartir la palabra del Señor contigo. Si tienes alguna duda acerca de lo que he expresado a través de este medio, te invito a que me escribas por mensaje privado. Mi teléfono es el 787-532-0172. Dios te bendiga a ti, a los tuyos, y recibe paz en el nombre del Señor.